Yo creo que el impacto fundamental que ha tenido Telesur en la sociedad cubana es demostrar que se puede hacer una televisión diferente, plural, más objetiva incluso, siendo una televisora de izquierda. No se puede acusar a Telesur de ser imperialista o pertenecer a los monopolios de la información y sin embargo demuestran que hace una televisión mucho mejor, pero muchísimo mejor que la cubana. Indudablemente Telesur es una televisora que responde a los intereses de los países del ALBA y muy fundamentalmente a los de Venezuela. Es una información que lamentablemente en muchas ocasiones está bastante manipulada y aliada a causas no muy nobles. O sea, hay que recordar, por ejemplo, la campaña de apoyo al Gaddafi y al Assad. Telesur en sí misma es una especie de punta de lanza frente a toda la manipulación mediática que domina las oligarquías latinoamericanas en función de la dependencia de Estados Unidos. Yo diría frente a toda la manipulación mediática, tampoco voy a negar la manipulación mediática de la izquierda, que nosotros la sufrimos en nuestra televisión, en nuestra prensa, tenemos los problemas de nuestra prensa, con nuestra manipulación mediática. Pero confrontando la de la izquierda y la de la derecha es mucho más terrible, porque la de la derecha es la mentira institucionalizada mediáticamente. La emisora tiene objetivos muy específicos y muy ideologizados, pero de todas formas da una posibilidad incluso de escuchar de primera, o sea, directamente de los actores de la situación en los distintos países o de la situación internacional, criterios que de otra manera no llegarían. Yo pienso que va a tener impacto, porque a veces ya ahora mismo, en este momento, tú te puedes percatar, la misma noticia que tú recibes, a veces en el noticiero de las 8 de la noche, tú la ves por Telesur y te das cuenta con frecuencia de que hay una riqueza distinta en la noticia, de que hay un tratamiento distinto en la noticia. Por primera vez desde principios de los años 60 estamos viendo un canal de televisión que se transmite sin el control de la oficina del Partido Comunista, que mantiene la supervisión de todos los órganos de información. No tiene que ser necesariamente un precedente, pero esto es un hecho importante, novedoso en el sistema informativo cubano. Telesur sí tiene un aspecto positivo y está haciendo pensar muchos cubanos sobre la realidad nacional, y eso pienso yo que obligará a la televisión cubana e incluso a la prensa cubana a modificarse, a mejorar. Esto le da al propio periodismo cubano un instrumento para exigir, porque el periodista puede decir, ¿cómo es posible que Telesur entonces ahora puede estar haciendo esto y nosotros no? Puede ser que en el noticiero estén diciendo en una entrevista de prensa, en su discurso a la nación, el presidente Barack Obama dijo, entonces te sacan la imagen de Barack hablando, de Barack Obama hablando, y entonces te comentan lo que dijo Barack Obama. Cuando tú conectas la noticia en Telesur te ponen a Barack Obama diciendo lo que dijo Barack Obama. Los televidentes en Cuba están observando fenómenos como el pluripartidismo, las elecciones competidas, las campañas electorales, las críticas a los gobiernos, una cantidad de fenómenos de la vida social en países tan cercanos como Venezuela y como Ecuador, que son un contraste importante con la propia realidad cubana. Le impone a los medios cubanos el sentido de la competencia. Hay que competir en la calidad. Y además eso va a pasar, porque hay un mito, esa cosa de que tenemos un mal periodismo. Nosotros no tenemos un mal periodismo, nosotros tenemos muy buenos periodistas en este país. Hay muy buenos periodistas en Cuba, que son periodistas políticamente comprometidos con el proyecto revolucionario y a la vez con calidad. Lo que pasa es que, imagínate, están contenidos por una política de orientación de la prensa y de dominio de la prensa, y que es muy tensa, les crea una situación de tensión muy fuerte. A pesar de que Telesur es un canal de propiedad mayoritaria de Venezuela que responde a una línea de defensa del gobierno
venezolano y una línea de afinidad con los gobiernos cercanos como el de Cuba, Bolivia o Ecuador, mantiene una técnica y un dinamismo y una producción mucho más moderna, mucho más ágil, competitiva en los estándares internacionales, que contrastan notoriamente con el anquilosamiento, la grisura de la televisión cubana. Y esto evidentemente es un fenómeno que se nota y que los cubanos seguramente van a captar. Yo creo que la combinación de estas experiencias están produciendo un resultado interesante que seguramente veremos algunas de sus consecuencias en el futuro inmediato.